Psicología del trabajo, comportamiento humano en el ámbito laboral. Quinta edición, John Arnold and Ray Randall. Capítulo 3. Las bases de la selección de personal. Análisis de puestos de trabajo, competencias y eficacia en la selección. Objetivos de aprendizaje. Al terminar de estudiar este capítulo, usted podrá describir el esquema de selección de personal y el proceso de validación. Nombrar y describir 4 técnicas diferentes de análisis de puestos. Definir las competencias y los modelos de competencias en las organizaciones. Describir los resultados del análisis de competencias y su uso como criterios de evaluación. Describir las ventajas y desventajas relativas de las diferentes técnicas de análisis de puestos. En el contexto de selección de personal, definir confiabilidad y 5 tipos diferentes de validez. Explicar el problema del criterio y las dificultades prácticas asociadas con la conducción de estudios de validez en las empresas. Y finalmente describir los roles de la validez, la proporción de la selección y otros factores que determinan la utilidad financiera. 2 principios fundamentales de los roles que desempeñan la selección de personal y los procedimientos de evaluación en los ambientes organizacionales. El primer punto es que existen diferencias individuales entre las personas en términos de las aptitudes, y las aptitudes son diferentes niveles de habilidad cognitiva que tienen los individuos, ya sea habilidad numérica, que también se le llama aptitud numérica, aptitud espacial, aptitud verbal, lógica, etc. También destrezas. ¿Qué son las destrezas? Son las capacidades que tienen los individuos de tipo psicomotor, o sea que combina tanto la parte muscular como psicológica para llevar a cabo un trabajo. Por ejemplo, las destrezas de redacción en una computadora. Una persona tiene que combinar la mente y el cuerpo para teclear y producir información a través de una computadora. Y otras cualidades personales que pueden ser rasgos de personalidad, como discutimos en los capítulos anteriores. Actitudes o las opiniones que tienen las personas sobre diferentes elementos del ambiente de trabajo, como la inteligencia emocional, como la satisfacción, el compromiso, el engagement y otros. Y segundo, el comportamiento futuro. Se parte de la premisa que el mejor predictor del comportamiento futuro es el comportamiento actual. Por tanto, los seres humanos somos sumamente predecibles en nuestro comportamiento y nuestras actitudes. Por eso es que estos instrumentos tienen la capacidad de detectar tendencias de comportamiento de los individuos. Lamentablemente en Puerto Rico muchas organizaciones no le dan importancia a los procesos científicos de selección de personal. Muchas empresas lo que utilizan son múltiples entrevistas, muchas veces con muy poca estructura. También revisan el resumen del candidato y, como sabemos, el resumen aguanta todo lo que uno le ponga, o también las cartas de referencia, donde pues se ha encontrado que tanto la revisión del resumen como las cartas de referencia son muy pobres instrumentos de predicción, al igual que las entrevistas no estructuradas. Muchas de las compañías se quejan luego que seleccionan a una persona de que ese empleado no rinde lo que se esperaba de ellos. ¿Por qué? Pues porque su resumen se veía bonito, porque impresionó muy bien a través de la entrevista y no pudieron captar algunos comportamientos y actitudes que posteriormente se vieron luego de la entrevista. Y también es importante recordar de que hay coaches, hay personas que se dedican a adiestrar a individuos para que luzcan bien en una entrevista de empleo. Incluso colegas psicólogos y psicólogos industriales organizacionales hacen ese trabajo. Y pues
a la entrevista no tener unos criterios definidos, unas dimensiones definidas, ni unos requisitos, unas cuantificaciones, y también unas conductas definidas que se esperan a través del individuo, pues realmente es bien fácil engañar, aun cuando hay entrevistadores y expertos por muchos años en el campo. Hay personas que tienen la capacidad de falsear también y que se preparan también para las entrevistas, que, como dicen en el refranero popular, hasta al mejor cazador se le va una liebre. Procesos de selección y de validación en la selección. El proceso de diseño y de validación en la selección comienza con el análisis del puesto. El análisis del puesto se compone, ¿verdad?, de lo que es la descripción del puesto y la especificación del puesto. La descripción del puesto básicamente lo que hace es que, en términos generales, describe cuáles son las conductas críticas o las funciones esenciales que tiene una persona en esa posición, en ese puesto que va a estar ocupando. Esto se hace haciendo observaciones, analizando el puesto de las personas, entrevistando a las personas que llevan a cabo el trabajo o los incumbentes, observando el trabajo, aplicando cuestionarios estructurados como el Job Analysis Questionnaire, entre otros. De aquí, una vez uno define claramente el puesto, se prepara la especificación del puesto, que son cuáles son los requisitos. Son los requisitos que se necesitan para ocupar la posición. Incluye también las funciones esenciales. En el caso de la ley ADA, que protege a las personas con impedimentos, se les requiere, especialmente a aquellas organizaciones que son del ámbito federal o compañías privadas que reciben, o públicas también, que reciben fondos federales, se les requiere que se establezcan las funciones esenciales, ¿verdad?, que son aquellas funciones que tiene que hacer una persona en este trabajo y que pudiera hacerlo tanto una persona normal sin ningún tipo de limitación, ¿verdad?, o alguna persona que tuviese impedimento, una vez se le provea un acomodo razonable a través de modificación de los procesos, modificación de los equipos, estudios ergonómicos, etcétera. Es que el proceso de análisis de puesto es sumamente importante, porque una vez me provee la descripción, yo esa descripción la puedo utilizar para establecer técnicas de reclutamiento interno y externo. O sea que yo puedo tratar de buscar candidatos atrayéndolos con cuáles son básicamente las conductas esenciales de ese puesto y las funciones. También en la especificación del puesto se presenta, además de los requisitos, el ambiente de trabajo donde se elabora, las condiciones bajo las cuales se trabaja, y también los equipos que se utilizan y cuál es el renglón de paga, ¿verdad?, basado en diversos criterios, tales como el puesto, la familia de puestos, que son puestos similares. Por ejemplo, yo puedo tener 3 familias de puestos de secretaria o asistente administrativa, mejor dicho, asistente administrativa 1 o nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y entonces ahí tenemos, basado en la experiencia y en los factores de compensación que se relacionan al puesto, cuál sería el pago que recibiría una persona ocupando el puesto de asistente administrativa 1 con tales años de experiencia, el puesto de asistente administrativa 2 con XY años de experiencia, etcétera. Luego que yo tengo el puesto totalmente definido, paso entonces a desarrollar un modelo de competencia. Las competencias básicamente son aquellos comportamientos que yo espero de una posición
pero que a la misma vez está alineado con las metas de la organización. Esto significa un modelo de competencia, por ejemplo, trabajo en equipo. A pesar de que yo definí un puesto de asistente administrativa 1, la compañía ha estipulado que todo empleado que entre dentro de la organización tiene que dominar la competencia de trabajo en equipo. Por tanto, cualquiera que entre, incluyendo una asistente administrativa 1, 2 y 3, debe dominar esa competencia. Las competencias se relacionan directamente con la tarea o las tareas que se realizan. Uno debe ser competente en un puesto de asistente administrativa al redactar cartas, informes, producir gráficos, estadísticos, etcétera. Esos son áreas de competencia, es lo que nosotros le llamamos, en términos generales, comportamientos estratégicos que uno debe llevar a cabo dentro de la organización y que están validados por la misma empresa. La empresa entiende que como competencia el liderazgo es importante. Pues esta empresa, independientemente de que la persona ocupe un puesto que se le atribuya liderazgo, como por ejemplo una posición de supervisión, la asistente administrativa puede adoptar un enfoque de liderato porque puede tratar de convencer, de motivar a personas que compren sus ideas, que puede negociar con su jefe o con sus compañeros de trabajo, que son características de un líder y que no necesariamente una persona tiene que estar ocupando una posición que se relaciona con el liderato para llevar a cabo dichas conductas. Luego aquí vemos que en la creación de la especificación, un poco lo mencionaba ahorita, hace un rato, la creación de esa especificación va a mirar cuáles son los conocimientos, las destrezas, las habilidades, las actitudes y las características. Eso es un enfoque orientado a las personas, a qué características, qué conocimientos, qué habilidades o actitudes deben tener para ser efectivos en su trabajo. Luego entonces pasamos a identificar los criterios de selección. ¿Qué vamos a medir en las personas que entran a nuestra organización? Hay veces que, por experiencia les comento, que esto no es sencillo porque nos vemos en el dilema de competencias versus tareas a realizar en el puesto. Y me explico. Cuando una compañía tiene un modelo de competencia, quiere aplicar técnicas de selección de personal, por ejemplo, cuestionarios que miden liderato, capacidad para trabajar en equipo, orientación hacia la calidad en el servicio, que son competencias generales que todo empleado debe tener. Y eso se le da al candidato a solicitar el empleo. El otro dilema es si la persona va a ocupar un puesto en particular. Yo le voy a dar alguna prueba que me diga a mí que esa persona es competente en su puesto. Ahí es donde entramos en el análisis de las competencias generales que necesitamos para que un empleado sea exitoso en nuestra cultura, en nuestra organización, y qué conductas esa persona debe llevar a cabo. Y cuando digo conducta estoy hablando de las tareas en el puesto para el cual ha sido o está siendo evaluado. Aquí lo que tenemos que mirar son dos elementos, y cómo armonizarlos. Identificar aquellos instrumentos que midan unas competencias generales que todos los empleados deben tener, y también identificar otros que midan conocimientos y destrezas en el puesto. Y le voy a dar un ejemplo bien sencillo. Esta organización identificó que la inteligencia emocional es un factor de competencia, es una competencia que todo el mundo debe desarrollar o tener en la organización. Por tanto, todos los empleados deben someterse a un cuestionario validado científicamente de inteligencia emocional. Una persona que está solicitando un puesto de asistente administrativo, además de tomar el cuestionario de inteligencia, el instrumento de inteligencia emocional, también tiene que tomar una prueba que va dirigida a cómo preparar, utilizando la computadora,
tablas, gráficos, ¿ah? E incorporarlo en un documento. Ahí tienen un ejemplo de cómo usted puede utilizar diferentes instrumentos de medición, unos que midan las competencias generales de todos los empleados y unos que midan elementos relacionados con el puesto. Eso es lo que nos permite identificar los criterios de selección. ¿Cuáles son los criterios? Los criterios son las medidas que nos van a ayudar a medir éxito. ¿Y cuál es el criterio número 1? La evaluación del desempeño. Lamentablemente, la evaluación del desempeño es uno de los instrumentos más útiles en una organización, pero más subutilizado. Es un instrumento donde yo tengo varias dimensiones que yo voy a medir cómo la gente hace el trabajo. Yo como supervisor debería tener suficiente evidencia de cómo todos mis empleados están haciendo su trabajo y poder hacer una evaluación justa. Lamentablemente, en muchas ocasiones los supervisores no hacen el trabajo de observar o monitorear el trabajo de todos sus compañeros y hacen evaluaciones buenas para que nadie les cuestione. Y entonces hasta empleados que pueden ser ineficientes pues se llevan una buena evaluación, lo cual desmotiva a los empleados buenos, o que eso se llama el error de leniencia o de condescendencia. Y el otro elemento es el error de severidad, donde yo entonces, nadie es mejor que yo como supervisor, por tanto todos los empleados son malos. E intimido a los empleados en el proceso de evaluación, limitando el que estos puedan cuestionar la evaluación tanto a mí como a mis superiores. Y eso es un problema. Luego que yo tengo los criterios de selección, que también pueden ser subjetivos u objetivos, pues yo paso a anunciar los puestos disponibles a través de técnicas de reclutamiento interno y externo. Envío esa descripción o esa convocatoria a los periódicos, al internet de la empresa, al intranet, que es una red de internet interna de la empresa que no accede a la gente externamente, revistas profesionales, si son profesiones como ingeniería, por ejemplo, psicología. En el American Psychologist, que es la revista oficial de la Asociación Norteamericana de Psicología de los Estados Unidos, ellos tienen un espacio donde por estado o territorio ellos colocan puestos vacantes para clínicas, centros de investigación, universidades, etcétera. ¿Okay? Eso luego hablaremos de lo que es reclutamiento interno y externo. Luego aquí ya nosotros tenemos toda la información para seleccionar los métodos de selección de personal, donde podemos utilizar entrevistas, simulaciones donde le creamos situaciones que son críticas para uno hacer el trabajo bien y sometemos a las personas a ese ejercicio para ver cómo responden y cómo actúan. Se hacen evaluaciones escritas, se le pide a la gente que redacte dependiendo del tipo de puesto, se le dan pruebas psicométricas, también se le someten a lo que se conoce como un assessment center o centro de evaluación. Aquí se le llama centro de selección, pero también es para evaluar el potencial para supervisión y gerencia que tienen los empleados. ¿Sí? Aquí también, luego de eso, una vez seleccionamos los instrumentos, vamos a atraer a los candidatos, ¿tá? A través de los anuncios, a través de las herramientas que definimos que vamos a utilizar. Y entonces, una vez tenemos los instrumentos, podemos pilotear y validar los métodos de selección. La otra cosa que se puede hacer es, previo a eso, hacer estudios de validez y confiabilidad, donde uno va a someterle a una cantidad sobre 200 o 300 personas que van a tener puestos parecidos a la persona que está siendo evaluado,
o las personas que van a ser evaluadas, se les administran todos los instrumentos, se hacen estudios de validez y confiabilidad, se evalúa la utilidad o el retorno de inversión, la percepción de justicia, ¿verdad? Se evalúan las reacciones del candidato al final del proceso, siempre es bueno obtener información. También se le da a los solicitantes información, esto es, no se hace siempre, pero se sugiere que todas las personas que pasaron por el proceso se les dé un feedback, una retrocomunicación de cómo lo hicieron, aunque no sean seleccionados. Usualmente los abogados son bien cuidadosos con esto y le recomiendan a los departamentos de recursos humanos que no den este feedback porque se puede crear una expectativa de empleo y si no son seleccionados pueden demandar a la empresa. Yo siempre he pensado, en mi opinión personal, de que el que no tiene hecha no tiene sospecha. Si usted tiene un buen sistema de selección, usted lo puede defender hasta lo último. Pero muchas veces las compañías le tienen o le dan mayor credibilidad a los abogados y evitan hacer esto. Ahora bien, también una vez se evalúa a las personas, se comienza a descartar a las personas y se crea una lista de elegibilidad y entonces se establece unos rangos o un ordenamiento donde se suma todas las pruebas, los instrumentos que las personas contestaron y se establece un ordenamiento desde el que salió mejor hasta el que salió menos adecuado y de ahí se hace un corte dependiendo de la cantidad de puestos que haya disponible y entonces se toma la decisión de selección. Se le va ofreciendo a las personas que fueron saliendo más alto y entonces ahí lo que se hace esencialmente es que si una persona acepta el puesto, pues ya tiene un puesto ocupado. Si no lo acepta, pues usted va con la próxima persona que está en el ordenamiento. Y entonces, nuevamente, el proceso de proporcionar retrocomunicación a los candidatos siempre es algo cuestionable. Así que usted lo puede hacer, yo recomiendo que se puede hacer. Y pues lo legal siempre hay que tomarlo en consideración, hay que ser bien cuidadoso, pero no debe ser un impedimento. Y ya al final, aquí tenemos en el cuadrante las decisiones de selección validadas. Se le da un seguimiento a las personas en un periodo de 3-6 meses para ver cómo están desempeñando y pues aún así por la ley en Puerto Rico usted tiene hasta un periodo probatorio de 3 meses, 90 días para, si usted entiende que esa persona no ha hecho el trabajo adecuadamente, prescindirle de su servicio sin informarle básicamente razones explícitas. Eso es otra de las protecciones que utilizan los abogados. Y este proceso es uno cíclico. Se da en un ciclo. Si hay problemas con los procesos de selección, comenzamos nuevamente con este ciclo. En la práctica hay dos elementos que comúnmente no se realizan de manera eficiente. Primero, no se cuenta con un análisis de puestos integral para identificar de forma precisa el conocimiento, las destrezas y las conductas fundamentales asociados con el desempeño exitoso en un puesto de trabajo como tal. Eso es cierto. O otro escenario es que se cuenta con análisis de puestos que no están actualizados al momento de tener que hacer un proceso de reclutamiento y selección de una persona o varias para ese puesto. Eso es una realidad que hemos encontrado, de que muchas veces el puesto se analizó y hacía 5 años que no se volvía a reanalizar, y hay veces que hay que comenzar de nuevo a analizar el puesto por la sencilla razón de que ha habido tantos cambios en los conocimientos que la persona debe tener, en las tareas que se realizan, en las destrezas que se necesitan, y pues hay que hacerlo de nuevo todo. Lo que sí es recomendable es que no se debe comenzar un proceso de selección
si no está analizado el puesto o evaluado nuevamente. O diseñado, si hay que diseñarlo. El otro elemento es que las organizaciones rara vez llevan a cabo estudios de validación porque tienden a ser costosos y toman tiempo. Y eso también es cierto, pero hoy en día con la tecnología que contamos, los estudios pueden ser mucho más económicos, y la realidad es que los buenos instrumentos nos aumentan la probabilidad de que seleccionemos a los mejores, y eso tiene un costo, un retorno de inversión tremendo. Hay autores que plantean retornos de inversión bien altos, de hasta un 300% por puesto. Así que no debemos pensar que los estudios de validación no son una buena inversión, porque me garantizan que el producto, que el instrumento que voy a utilizar para seleccionar gente tiene la mejor calidad posible. Y eso es como una pastilla. Si yo le digo a usted que yo le doy esta pastilla porque usted tiene dolor de cabeza, y que le quita el dolor de cabeza, pero no hay investigación científica que pruebe que eso es así, que podría ser hasta un placebo, usted me va a decir, pero es que si no hay estudios, yo no voy a tomar eso. Así pasa con las pruebas. Si las pruebas no tienen los estudios científicos correspondientes, muchas de las decisiones que podemos estar tomando pueden ser totalmente desafortunadas, y después no nos podemos quejar. Ahora, volviendo aquí al concepto del análisis de puestos, más específico, tenemos dos procedimientos que se discutieron en el principio del capítulo, en el capítulo 1 específicamente. Cuando vamos a desarrollar la descripción del puesto, usamos procedimientos orientados al puesto de trabajo. Ahí es donde generamos la descripción, los recursos que utilizamos, qué es lo que hace la persona, los materiales y los recursos que genera, y de ahí sacamos una descripción detallada de lo que hace el trabajador y las funciones esenciales del puesto. Los análisis orientados al trabajador se centran en describir cuáles son los requisitos del puesto, tanto conductuales, psicológicos, de comunicación, toma de decisiones, etc. Estos dos elementos son sumamente importantes porque nos proveen lo que se conoce como el análisis de puestos, y ambos son necesarios, tanto la descripción como la especificación. La descripción se usa con los procesos orientados se desarrolla con los procesos orientados al puesto de trabajo, y la especificación se desarrolla a partir de los análisis orientados al trabajador. Continuando. Nos dice Buen Casio que la piedra angular de un proceso de selección es el análisis de puestos. Por eso es que es bien importante realizar esa tarea. Recientemente las organizaciones han empezado a, partiendo del puesto, definir competencias. Y las competencias, un poco yo lo apuntalaba hace un rato, son comportamientos clave que ayudan a lograr las metas de la organización, y que se convierten finalmente en competencias generales. Análisis de competencia. Una competencia es el conjunto de características y patrones de comportamientos específicos que un trabajador necesita demostrar para desempeñar con competencia las tareas laborales relevantes. ¿Verdad? Cuando hablamos de eso, estamos hablando como de un patrón general de comportamiento, ¿verdad?, que es necesario para desempeñar las tareas y cumplir con las metas. La meta principal del análisis de competencia consiste en derivar un modelo de competencia para el rol meta. Un modelo de competencia son las competencias específicas que la empresa necesita como un todo, que cada uno de los miembros de la organización necesita tener para lograr las metas
organizacionales. Este modelo de competencia abarca una lista exhaustiva de todas las competencias asociadas al puesto, pero también se asocia a varios puestos. Un modelo específico pudiese contener entre 6 a 12 competencias. ¿Verdad? Y esto va a variar dependiendo de la meta o del rol laboral que se tenga. Información del análisis de puestos. ¿Cuáles son los pedazos de información que utilizamos para desarrollar el análisis de puestos? Pues tenemos, ¿verdad? Y vamos a comenzar con el material escrito y la documentación, o sea, cuál fue la última vez o cuándo fue la última vez que se analizó el puesto, los procedimientos operacionales relacionados a ese puesto, lo que le llaman los Standard Operation Procedure, que son procedimientos escritos de cómo hacer las tareas. Por ejemplo, en las industrias de manufactura, independientemente del puesto que ocupa una persona, existen procedimientos escritos que son los pasos que tiene que uno llevar a cabo para finalmente manufacturar un producto. Los manuales de las máquinas, de los equipos, todo eso es material escrito y la documentación existente. También está el informe del empleado. Usted entrevista a nivel individual a la persona, entrevista a un grupo de empleados que lleva a cabo la misma tarea, y de ahí usted, de ese informe, usted obtiene muy buena información. Siempre hay que tener un poquito de cuidado por experiencia. Les digo esto ya que hay veces que los empleados exageran lo que hacen. Y al exagerar lo que hacen, pues pueden estar dándole indicadores a ustedes equivocados de cuál es el puesto. Por eso es que con la información que le dan los empleados nada más usted no puede llegar a una conclusión. Reportes de colegas, reportes de evaluaciones que se han hecho del puesto, evaluaciones de los asociados, la evaluación de el empleado, parearla con análisis del puesto previamente. Ese ejercicio es bueno porque nos permite establecer una relación entre las conductas que se esperan en el puesto y las dimensiones que se evalúan, que deben ser prácticamente las mismas. Esa fidelidad psicológica, como le diría Benjamin Schneider, famoso psicólogo industrial organizacional, la fidelidad psicológica es que pues haya una relación estrecha entre los criterios de evaluación y para lo que se contrató a la gente. Y la observación directa, que es usted ir al área, observar, tomar información. También en los reportes de colega tenemos los cuestionarios estructurados, como el Position Analysis Questionnaire, PAQ, que es uno de ellos, hay varios, pero el PAQ es un instrumento estructurado que funciona como una encuesta. Usted va observando el comportamiento y preguntándole a las personas y va creando una base de información para analizar el puesto. Así que lo importante aquí no es la cantidad de información que usted genere, es la calidad, y que utilice la mayor cantidad de fuentes posible. Uso de la información del análisis de puestos de trabajo. La información que se deriva del análisis de puestos se utiliza de muchas maneras. Por ejemplo, permite que usted describa el puesto adecuadamente, y esa descripción la puede utilizar para reclutamiento, selección. También es esencial para diseñar o elegir las herramientas de selección adecuadas. También usted puede obtener información para la planificación de los propósitos de capacitación. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando les mencionaba que hay que establecer una relación entre el puesto y la evaluación del desempeño? Técnicamente, una persona que lleva a cabo excelentemente su trabajo debe tener una muy buena evaluación, partiendo de la premisa de que fue bien evaluado, se observó bien su comportamiento, etc. Ahora bien, si existe una brecha entre el desempeño esperado y el desempeño actual, esa brecha se trata en ocasiones de cerrar
utilizando los programas de adiestramiento. Y finalmente, lo he mencionado en varias ocasiones, le da dirección a la evaluación del puesto o a la evaluación del trabajo. Cuando yo diseño el análisis de puesto, de ello saco las dimensiones que yo voy a evaluar de cada empleado, y esas dimensiones se les coloca una métrica. Después hablaremos más en profundidad de eso, pero una métrica, una medida, y se establece una relación entre lo que hace la persona y cómo lo está haciendo. Aquí tenemos el proceso de validación. El proceso de validación, ¿verdad? No quiero ser exhaustivo en esto, pero sí voy a describirlo. Es una de las áreas que más me ha cautivado a través de los años y de las cuales he hecho mucha investigación en Puerto Rico, la validez, el desarrollo y validez de pruebas y confiabilidad. Pero hay un dato bien importante para aquellos que no son psicólogos, y es que las pruebas de selección de personal deben someterse a estudios de validación. Cada instrumento debe proveer inferencias válidas y evidencia de la confiabilidad. Así que el concepto de validez propiamente dicho es que la prueba debe medir para lo que fue diseñada. Por ejemplo, una prueba de inteligencia debe proveer inferencias válidas sobre la inteligencia, no sobre la personalidad. Así que esos son elementos que uno tiene que tener claro. Y aquí hay varios criterios que voy a discutir. Comenzando de abajo hacia arriba, está lo que se conoce como la validez de constructo. ¿Qué es un constructo? Es una dimensión que se evalúa. Es una dimensión que se evalúa, ya sea personalidad, inteligencia, y eso le llamamos constructo. La definimos operacionalmente a través de las preguntas del instrumento. Por tanto, las preguntas del instrumento, empíricamente, o sea, científicamente, deben medir el constructo en cuestión. Y aquí hay varias técnicas que se utilizan para evaluar la validez del constructo. Las voy a explicar bastante someramente, pero una de ellas es lo que se conoce como estudios de validez convergente. Los estudios de validez convergente radican en que usted va a identificar una muestra, vamos a decir 200 personas, y le vamos a decir que yo tengo un instrumento de inteligencia que yo quiero validar sus inferencias. Pues yo voy a identificar una prueba de inteligencia que ya ha sido validada anteriormente, y le voy a dar esas dos pruebas, una primero y otra después, ese mismo grupo. Luego matemáticamente voy a correlacionar. Esa correlación, ¿verdad?, debe ser lo más alta posible, porque si algo mide inteligencia y ya está validado, mi instrumento pretende medir inteligencia, técnicamente la correlación debería ser lo más cercano a 1. Lo más cercano a 1. Si no es así, pues el instrumento carece de validez de constructo convergente. Otra técnica que se utiliza es lo que se conoce como validez divergente. La validez divergente lo que supone es que a ese mismo grupo del cual yo les mencionaba, usted le va a dar la prueba de inteligencia que usted quiere validar y otro instrumento que mida otra cosa. Por ejemplo, una prueba de satisfacción. La idea es que la satisfacción no es igual a la inteligencia. Dicho de otra manera, no hay una correlación entre la inteligencia y la satisfacción. Tú puedes tener personas que no sean muy inteligentes, bien satisfechos, y personas que no son tan inteligentes, sumamente satisfechos. O sea que realmente eso no es un factor. Pero los estudios de validez divergente lo que quieren es medir lo opuesto. Ver si no hay relación entre un constructo que yo estoy validando y el otro que ya está validado que mide otra cosa. Aquí, en términos matemáticos, la correlación debe ser lo más cercano a cero o negativa. ¿Verdad? O negativa. Negativa significa que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. ¿Okay? Pero en términos prácticos,
debería ser lo más cercano a cero. Esas son las dos técnicas que más se utilizan, la validez de constructo convergente y la validez de constructo divergente. Ahora bien, hay una cosa que se llama matriz múltiple o validez de matriz múltiple, que es usted combinar, en vez de yo hacer un estudio de validez convergente y uno de validez divergente, yo combinar esos dos constructos con mi prueba de inteligencia. Una inteligencia validada, otro que mide otra cosa, satisfacción, como había mencionado, y entonces esas tres pruebas dárselas a ese grupo. Mucha gente lo hace de un golpe y entonces pues ahí se genera lo que se conoce como un estudio de matriz múltiple. Una última técnica que se utiliza muchísimo, pero es bien compleja en términos conceptuales y en términos prácticos, es lo que se conoce como el análisis de factores. El análisis de factores es una técnica matemática que lo que hace es que me permite observar empíricamente si hay una relación entre las preguntas de mi prueba y lo que se pretende medir. Por ejemplo, esta prueba de inteligencia de la cual yo le hablo, que yo quiero validar, se la doy a estas 200 personas, hago el análisis de factores y el análisis de factores me va a decir a través de la correlación entre las preguntas si existe la posibilidad de que esas preguntas midan un solo factor o si miden varios otros factores de inteligencia que yo debería estar considerando en el proceso. Como le digo, es una técnica que primero lo que se hace es que se busca si existen preguntas que miden una dimensión y luego se hace lo que se llama rotación. La rotación es que se factorizan las correlaciones, se llevan a su mínima expresión. Técnicamente se trata de eliminar la mayor variación posible para quedarnos con las preguntas que más se relacionan con ese factor que yo le llamo inteligencia. Aquí lo importante es que uno le pueda probar a cualquier corte de que yo hice esto científicamente, una, y dos, validar la eficiencia de mi proceso, porque nuevamente los procesos de validación ayudan a depurar las pruebas y que las pruebas sean más efectivas en la selección de la gente. El otro tipo de validez es mucho más sencilla, es la validez de contenido. Usualmente se usan dos técnicas. Cuando usted desarrolla una prueba como tal, usted puede utilizar lo que se llama una planilla de especificaciones, que es donde usted establece las preguntas por área a medir, la cantidad de preguntas, los tópicos que va a cubrir. Esa planilla o tabla de especificaciones se hace y pues es como un mapa que me dice que las preguntas que yo estoy preparando, en qué áreas va a medir, qué por ciento de ellos son de un área, qué por ciento de otro, e incluso qué niveles cognitivos miden, si miden conocimiento, comprensión, aplicación, etcétera. La otra técnica, que es la más utilizada también, es la de jueces, validez de contenido por medio de jueces, donde usted le pide a un grupo de expertos, yo identifico un grupo de expertos en inteligencia, les doy el instrumento y les digo que me evalúen cada una de las preguntas y me digan si esos ítems son o no pertinentes para medir inteligencia. Como son expertos en el área, deberían decirme con bastante precisión si mis preguntas miden o no inteligencia. Uno de los problemas que yo he visto en la técnica por mi experiencia propia es que es bien difícil conseguir expertos con un conocimiento bien homogéneo de la disciplina. Muchas veces en estos estudios utilizamos psicólogos. Yo recuerdo una vez con una investigación que utilizamos a psicólogos que habían dado talleres y trabajaban con estrés, y le dimos un instrumento para medir estrés organizacional. Lamentablemente la mayor parte de estos expertos no estaban al día en las últimas teorías de estrés. Nosotros habíamos estado participando en varios congresos internacionales y teníamos mucha información del campo, y cuando se la dimos a los expertos realmente nos destrozaron el instrumento, porque ellos entendían que la mayor parte de las dimensiones no se relacionaban con estrés, versus la literatura científica decía lo contrario de lo que ellos afirmaban. Por tanto, no teníamos expertos que estuvieran actualizados en el campo de estrés, o por lo menos estrés laboral. Algunos de ellos eran psicólogos clínicos. Así que
eso es uno de los problemas. Pero la validez de contenido se utiliza también como una evidencia de que el instrumento aparenta medir unas dimensiones para la cual fue creado. Otra de ellas es la validez aparente. La validez aparente tiene que ver con cuando usted lee la pregunta, si esa pregunta se relaciona con la dimensión que estamos para la cual estamos diseñando el instrumento. No hay manera de medir empíricamente eso, pero sí el concepto de que cuando usted lea la pregunta, y le voy a dar un ejemplo de una prueba que vi una vez para selección de secretarias, en aquel tiempo se le llamaba secretaria, una prueba que era muy buena en el ejército para seleccionar secretarias, y se llevó al gobierno, y muchas de las preguntas que había podían tener pertinencia para evaluar a posibles secretarias, pero los ejemplos que utilizaba eran del ejército, y muchas personas pues criticaban la prueba porque esto no es el ejército, esto es el gobierno, y por qué hay que usarle este tipo de pruebas. Eso es un problema de validez aparente, que me lleva a otro problema, que es el de validez de confianza. Cuán confiable es ese instrumento de que mide lo que debe medir. Eso nos lleva posteriormente en un rato a hablar del concepto de confiabilidad. Finalmente tenemos el de validez relacionado con el criterio. Ahorita hablábamos de el criterio, que es cualquier medida de desempeño que sea válida y confiable. Aquí usualmente se llevan a cabo dos tipos de estudios. Validez concurrente con el criterio y validez predictiva. Los estudios de validez concurrente lo que me contestan es la pregunta: Carlos, ¿es exitoso? Un estudio de validez concurrente, en términos técnicos, lo que se hace es que se identifica un grupo de personas, vamos a decir 200 personas, se le da la prueba que yo quiero validar, y luego se le da un criterio, una medida de éxito a corto plazo. Por ejemplo, se le da alguna prueba de conocimiento sobre el trabajo, ¿verdad? Y como eso es una medida a corto plazo, hay veces que se le dan ejercicios de solución de problemas. Lo interesante es que después que usted da, y por eso es que se llama validez concurrente, usted administra el instrumento seguido con la medida de evaluación o el criterio, e inmediatamente correlaciona, o sea, recoge los datos, los pone en computadora y los correlaciona. Si existe una correlación alta, lo que estamos diciendo es que a corto plazo el instrumento predice. Ahora bien, existe otro tipo de estudio, que es el de validez predictiva. Este lo que busca es ver si el instrumento predice más a largo plazo, y me contesta la pregunta: Carlos, ¿será exitoso? En un estudio de validez predictiva, yo voy a darle a estas 200 personas que le mencioné la prueba de inteligencia, voy a esperar 6 meses o 3 meses, podría decir, y voy a evaluar el desempeño de esos empleados. Por eso esto se hace mucho dentro de las organizaciones. Se supone que los mejores empleados salgan mejor en la evaluación del desempeño. Si eso es así, podemos decir que el instrumento posee validez predictiva. Estos son todos los tipos de validez que se llevan a cabo, y lo importante es que las pruebas que se utilicen tengan evidencia de estos estudios, y que es un proceso continuo de depuración. O sea, usted lo hace una vez, tiene que hacerlo cada 2 años por lo menos, tiene que ir evaluando los distintos tipos de validez del instrumento. Otra de las características de una prueba es la confiabilidad. Esta característica es sumamente importante, y tiene que ver con la consistencia en los resultados. Tiene que ver con la consistencia en los resultados. O sea, una persona, cuando 10, 20, 30 personas cogen la misma prueba una vez y vuelven y la toman en un periodo relativamente corto de tiempo y los resultados son diferentes, hay un problema de confiabilidad.
¿Ok? Por ejemplo, se hablan de dos tipos de confiabilidad, externa e interna. La confiabilidad externa tiene que ver con la administración de la prueba en dos tiempos. Tiempo 1, tiempo 2. La primera de ellas, de las técnicas de confiabilidad externa, es lo que se llama repetición de la prueba o prueba-reprueba. Por ejemplo, mi prueba de inteligencia, yo voy a elegir 200 personas, le doy la prueba hoy, dejo pasar 3 meses y le doy la misma prueba. Y luego correlaciono. Se supone que ahí la correlación, mientras más alta, más confiable sea la prueba. Otra manera de hacer la confiabilidad externa es con lo que se llama con formas paralelas. En este caso en particular yo no tengo una prueba de inteligencia, tengo dos, o lo que se llama formas paralelas. Tengo la forma A, la forma B. Ambas formas miden inteligencia, pero tienen preguntas diferentes. Esto se hace mucho en el campo de la educación, con pruebas de matemática, español, etcétera, ciencia. Se lo damos a este mismo grupo una vez, dejamos pasar un tiempo y le damos la B. Le dimos primero la forma A, después le dimos la forma B de inteligencia y correlacionamos. Ahí se supone que nuevamente mientras más alta la correlación, más cercana a 1, sea mejor. Tenemos mayor confiabilidad. La otra técnica que tenemos es la confiabilidad interna. Y esta se utiliza a través de dos técnicas. El alfa de Cronbach, que el alfa de Cronbach básicamente lo que hace es que pondera la relación que existe entre los ítems o los reactivos, las preguntas de la prueba y el total de la prueba. Esa ponderación me dice cuán consistente es la relación entre los ítems con el total de la prueba. Y se expresa también a través de un índice de correlación que puede fluctuar desde 0 a 1. Y esto lo que se hace en términos técnicos, se administra la prueba una vez, se recogen los datos, se entran a la computadora y a través de diferentes programas uno calcula cuán consistente es la correlación entre los ítems con el total de la prueba. ¿Okay? Eso se llama el alfa de Cronbach. Se utiliza mucho con pruebas que no son de dificultad progresiva. Que una prueba de dificultad progresiva, una prueba que a la medida que tú la vas contestando, las preguntas se tornan más difíciles. Para eso se usa división en mitad, de que la voy a explicar ya. Pero el alfa de Cronbach se utiliza para pruebas que no son de dificultad progresiva y para escalas de actitudes, inventarios de personalidad, entre otros. Y es una de las herramientas muy valiosas para medir confiabilidad. Se supone que una prueba es confiable si tiene .70 hacia arriba. De .70 a 1 es una prueba confiable. Luego tenemos la última técnica de confiabilidad interna, que es la división en mitades. Como ya les mencioné, las pruebas de dificultad progresiva se utilizan para medir usualmente inteligencia, aptitud, y una de las maneras de yo poder calcular la confiabilidad es dividir la prueba en dos mitades, pero con mucho cuidado, porque el factor de la dificultad es bien importante en este tipo de pruebas. Yo tengo que saber hacer la división, y por ejemplo la división que hacen los programas estadísticos, ¿verdad?, y que se enseña es la división de preguntas pares y nones. Por ejemplo, yo tengo una prueba de 10 preguntas y yo separo los ítems 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7 y 9, que son los ítems nones, con los pares 2, 4, 6, 8 y 10, y creo dos formas. El ítem 1 se correlaciona con el 2, el 2 con el 3 con el 4, el 5 con el 6, el 7 con el 8 y el 9 con el 10. ¿Por qué se hace esto? Para evitar que el factor de dificultad afecte los resultados.
Porque, por ejemplo, si yo correlaciono un ítem número 1, que es de mucha facilidad, es sumamente fácil, con un ítem 10 que es sumamente difícil, la correlación va a ser negativa. Por eso es que se divide en mitades, pares y nones, para que el efecto de la dificultad no sea adverso a la prueba. La otra cosa que sucede es que cuando yo divido la prueba en dos mitades y las correlaciones, solamente yo obtengo la mitad de la confiabilidad de la prueba. Para eso es que entonces sale lo que se conoce como la fórmula Spearman-Brown. La fórmula Spearman-Brown lo que hace es que hace una ponderación de esa correlación de división en mitades y me calcula un coeficiente. Tiende a ser usualmente un poquito más bajito que el alfa de Cronbach, pero es una buena estimación de la correlación de toda la prueba. Se llama la prueba de Spearman-Brown, o la fórmula, perdón, de Spearman-Brown. Importante, la confiabilidad y la validez determinan la calidad del personal que ingresa a la organización, ¿verdad? Esto es como un resumen al final de todo lo que hemos dialogado. Y la realidad es que si usted quiere hacer buena selección de personal y tener un retorno en la inversión de la selección de los recursos humanos, usted tiene que garantizarse que todas las pruebas que utiliza sean sometidos a estudios de validez y confiabilidad y normalización. Establecer normas para la organización, que sean puntuaciones con las cuales yo compare a las personas nuevas con mi norma, con un grupo ya para el cual yo saqué unas puntuaciones estandarizadas que son y estas personas son representativas de las personas que van a tomar el instrumento. Las entrevistas se estructuren de tal manera que se pueda obtener validez y confiabilidad. Las simulaciones, si se hacen, los juegos de negocio, todo instrumento que se utilice para selección de personal debe tener estudios de validez y confiabilidad. Si queremos obtener el mejor retorno de inversión, y recuerden, mientras mejores sean los instrumentos, mejor va a ser la gente que vamos a estar seleccionando y menor la probabilidad de que estemos seleccionando a las personas equivocadamente.